Comenzamos la explicación de la resolución de triángulos. Nosotros en los triángulos tenemos que tener en cuenta que normalmente se comienza con la resolución de triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos tienen en común que tienen básicamente un ángulo que es recto, que son 90 grados, y después tienen lo que se llaman los catetos, ¿no? Y también la hipotenusa. Dentro de los triángulos rectángulos puede haber triángulos rectángulos isósceles, es decir, donde los dos catetos sean iguales, y también normalmente los escalenos, es decir, que todos los lados son iguales, incluidos los dos catetos. ¿Qué cositas podemos aplicar y debemos conocer dentro de los triángulos rectángulos? Bueno, dentro de los triángulos en general tenemos que saber que la suma de los ángulos interiores suma 180. Es 180 grados, ¿vale? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos en un triángulo rectángulo que tenemos 90 grados porque es un ángulo recto, entonces la suma de los otros dos lados pues sería, o sea, por ejemplo, de alfa o de beta. En este caso, alfa más beta debería ser 90 grados, porque el otro 90 ya lo tengo en el ángulo recto, ¿vale? También tenemos que conocer desde hace unos años el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que se aplica siempre a triángulos rectángulos, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Vale? El orden de los catetos al cuadrado pues no importa. Y como algo nuevo que ha aparecido este año en cuarto, pues tenemos lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se aplican a algo nuevo, aparece en la calculadora, y se aplican los ángulos de un triángulo rectángulo, la relación entre los lados y los ángulos. Por ejemplo, el seno de alfa, en el dibujo que está a la izquierda, sería pues el cateto 1, voy a ponerle aquí un 1 y aquí un 2, entre la hipotenusa. ¿Vale? También tenemos lo del coseno. A ver si lo hacemos más chiquitito. El coseno del mismo ángulo, por ejemplo, el coseno del ángulo alfa, sería igual al cateto contiguo, al ángulo, que sería el cateto 2, entre la hipotenusa. Y tenemos la tercera razón trigonométrica, que es la tangente, que siempre es la división entre el seno y el coseno. Si lo miramos en cateto, sería la división entre el cateto 1 y el cateto 2. Y con esas tres cosas tenemos que resolver los triángulos. Te repito otra vez, triángulos rectángulos, ángulos de 90 grados, tenemos lo que se llaman dos catetos, cateto 1, cateto 2, una hipotenusa, por tanto tenemos que conocer pues los tres lados de un triángulo y los tres ángulos. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180, como en este caso estoy en un triángulo rectángulo, la suma de alfa y beta debe ser 90. Tenemos que saber aplicar el teorema de Pitágoras, siempre para triángulos rectángulos, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Y las razones trigonométricas, que es lo nuevo, seno de alfa, cateto opuesto, cateto 1 entre hipotenusa, el coseno de alfa es el cateto 2, que es el cateto contiguo entre la hipotenusa, y la tangente, la división entre los dos catetos, ¿vale? Y te aplico eso y aclaramos en la resolución de los problemas que me mandaste, ¿vale? El primer triángulo, por ejemplo, resuelve los siguientes triángulos. Resolver un triángulo es dar lo que miden los tres lados, en este caso tengo los dos catetos, necesito la hipotenusa y los tres ángulos, ¿vale? Y exactamente igual en el apartado B, me da un ángulo y un lado.
Pues con eso tengo que dar los tres lados y los tres ángulos, siempre tres lados, tres ángulos. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es dibujar y ver qué datos nos hacen falta. Y además hay que seguir un orden, porque a veces no podemos conseguir lo que nosotros queremos. Bueno, estos son 20 centímetros y 21 centímetros. En el primer apartado tengo los dos catetos, necesito la hipotenusa. Como necesito la hipotenusa, ¿vale? ¿Qué hago? Pues aplico el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, vamos a ponerle x por ejemplo, x al cuadrado sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, sería 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. Si calculas eso, tendríamos entonces x cuadrado igual a 20 al cuadrado, que es 400, más 21 al cuadrado, que es 441. Por tanto, x cuadrado me da pues 841. Para calcular la x siempre despejamos, pasamos como raíz hacia el otro lado y eso me da la raíz de 841, da 29. Ya tengo entonces lo que mide el cateto, perdón, la hipotenusa. ¿Vale? Lo estoy poniendo en el dibujo, 29. Bien, como tengo un triángulo rectángulo, ahora me voy a los ángulos, ¿vale? Tengo un triángulo rectángulo, el triángulo del ángulo recto mide 90. ¿Cuánto miden los otros dos lados? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, alfa y beta, ¿vale? Los dos ángulos. ¿Cómo calculo alfa? Cálculo de alfa. Pues lo puedo hacer de muchas formas. Como tengo los dos catetos y la hipotenusa, puedo hacer o el seno o el coseno. Uy, que se me movió. Se me movió todo, ¿no? A ver si vuelve donde estaba. Ahí. Vale, entonces, si yo aplico el seno de alfa. Seno de alfa sería, dijimos que era cateto opuesto, que es 21, entre la hipotenusa, que es 20. Entonces el ángulo alfa, eso se calcula con la calculadora, pues sería 21 entre 29. Tendríamos entonces que alfa sería el seno a la menos 1 de 21 entre 29. Si tomamos la calculadora, ponemos la inversa del seno, 21 entre 29, y lo da al igual. Me da un número decimal normalmente, en este caso 46,397, bueno, y más cifras decimales. Y si lo que quieres es convertirlo a grados, minutos y segundos, pues le das la tecla de conversión que está en la calculadora también, una que pone 0, y 2 comas. ¿Vale? Esta es la tecla de conversión para grados, minutos y segundos. Sería entonces 43 grados, 23 minutos y casi 50 segundos. Sería el alfa. Imagínate que en vez de calcularlo con el seno, dices, pues yo quiero hacer, y haces el coseno, ¿vale? El coseno de alfa sería igual al cateto contiguo 20 entre 29. Es decir, alfa sería el coseno, la menos 1, de 20 entre 29. Es que son números muy parecidos, pero no igual. Entonces nos vamos a la inversa del coseno en la calculadora y ponemos 20 entre 29 y da pues aproximadamente, bueno, aproximadamente no, el mismo numerito, y evidentemente pues me da los mismos grados, o sea que no puedo hacerlo de una forma o de otra. También podríamos hacerlo con la tangente de alfa. ¿Por qué puedo utilizar los tres? Porque ya tengo los tres lados. En este caso, como tengo los dos catetos, puedo hacer eso. Tangente de alfa es igual a la división entre los dos catetos, siempre lo opuesto entre la hipotenusa, entre el contiguo. Y alfa entonces sería la tangente a la menos 1 de 21 entre 20.
¿Y qué va a dar? Yo lo estoy comprobando con la calculadora, pero se supone que tiene que dar bien, ¿vale? La diferencia es que hacemos una u otra dependiendo de qué datos tengo. En este caso, como los tengo todos, pues me da lo mismo. Vale. Entonces el ángulo alfa lo tengo. Bien, ¿cómo calculo el ángulo beta? Pues si yo ya sé que el ángulo alfa vale 43 grados, 23 minutos, 50 segundos, que tengo un ángulo recto que vale 90, pues el ángulo beta, yo tengo que saber que la suma son 180, a ver si lo escribo mejor. Es decir, el ángulo alfa más el beta más 90 grados debe ser 180. Esto siempre es así. Entonces el alfa es 46, lo estoy poniendo en decimales. Bueno, no, lo voy a poner en grados. 43 grados, 23 minutos, 50 segundos, más el beta que lo desconozco, más 90 grados. Si yo despejo de ahí el beta, pues a ver qué me sale. 180 le quito 90 y le quito 43 grados, 23 minutos, 50 segundos. Y le estoy dando directamente a la tecla esa de conversión. Y me sale beta 46,60, 27, 28, perdón, no sé cuánto. Si lo convierto, saque el beta en grados, me da 46 grados, 36 minutos, 10 segundos. ¿Vale? Que es lo que falta para llegar así. Ese es el apartado A. El apartado B. Vamos a hacer el apartado B, me lo voy a llevar a la siguiente página, ¿vale? Bueno, el apartado B, tengo el ángulo de 45 grados, un cateto y el ángulo recto. Fíjate en el ángulo recto que está señalizado ahí. Entonces, esto vale 90 grados. Con el 45 de abajo, el 90 sé o debo saber que arriba es otro 45 grados, ¿vale? La suma de los tres debe darme 180. Entonces eso es lo que me está diciendo, como los grados son los mismos, me está diciendo que el otro cateto, este cateto que voy a poner como I, por ejemplo, ese cateto vale 10, porque esto es un triángulo rectángulo isósceles, porque los dos dos ángulos de 45 son iguales. ¿Cómo calculo, si no me doy cuenta cómo calculo ahí? Pues fácil. Venga, lo escribo por aquí. Cálculo de I. Del cateto. Ahí. Vamos a poner el cateto ahí. Del cateto I. Pues aplicando, como es el cateto contiguo, lo que hago es aplico el coseno. ¿Vale? El coseno de 45 grados. No lo voy a poner así, sino así. El coseno de 45 grados es igual al cateto contiguo entre la hipotenusa, que es voy a llamar X. Y claro, entonces digo, esto no lo puedo calcular de momento, porque el coseno de 45 sí lo puedo calcular, pero tengo dos incógnitas, entonces el coseno no me sirve. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, venga, me doy cuenta, si tengo cateto opuesto, puedo calcular la hipotenusa, ¿no? Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que es 10, entre la hipotenusa. Ahí, de aquí sí puedo calcular la X. ¿Vale? De aquí despejo la X. Si no me doy cuenta de eso, pues podría ser
tangente de 45, que es la diferencia entre, perdón, el cociente entre los dos catetos, sería 10 entre I. ¿Vale? Y de aquí sí directamente puedo despejar la I. ¿Vale? La I pasaría multiplicando y la tangente dividiendo. Entonces sería 10 entre tangente de 45 grados. ¿Vale? Entonces aquí sí puedo despejar la I directamente. O sea, es viendo si tengo los dos si tengo un cateto y tengo el ángulo, el valor es la tangente. Pero tampoco hay que aprendérselo de memoria. Si no te sale, ves que el coseno de 45 me tengo dos incógnitas, ahí no puedo hacer nada. El seno de 45 me sirve pero para calcular la hipotenusa, la X. Entonces, bueno, la puedo despejar y ya tengo la hipotenusa. Pero si quiero calcular primero la Y, es la tangente, ¿vale? Escribiéndolo sale. Entonces sería 10 dividido entre la tangente de 45 grados. Y esto me da que la I, que la I vale 10. Vale, es algo que yo te había dicho antes porque al ser un triángulo que tiene, un triángulo rectángulo en este caso, un ángulo de 45 y otro ángulo de 45, quiere decir que los dos catetos, la altura y el cateto I son iguales, ¿vale? Y es lo que me ha dado. 10 centímetros tiene el cateto. Una vez tengo ese cateto, puedo irme a la X, perdón, al seno y despejo la X, ¿vale? Entonces la X sería igual a 10 entre seno de 45 grados. Pues 10 entre seno de 45 me da 14,14. Eso es la hipotenusa. Pues la X sale 14,14. Vale, tengo la X ya. Bueno, y una vez he calculado la Y y la X y ya tengo los ángulos, los grados, igual, ya lo tengo, ¿no? Bien, si no me doy cuenta, una vez tengo los dos catetos, ¿cómo puedo calcular la hipotenusa? Vale, la hipotenusa pues puedo aplicar por Pitágoras. Ya la tengo, ya sé que vale 14,14. Pero hay diferentes maneras de obtenerla. Entonces, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. O sea que el cuadrado es 10 al cuadrado, que es 100, más 100. X al cuadrado es 200. Y la raíz cuadrada positiva siempre, porque es una distancia de 200, pues debe darme el 14,14. ¿Vale? Diferente manera de hacerlo. Y ya la tengo. Bueno, ese es el B. Después te aparecen diferentes tipos de... Los primeros ejercicios te lo dan dibujado y aquí en el 33 y 34 no te lo dan dibujado. Hay que dibujarlo. Fundamental dibujarlo para que puedas entenderlo. Entonces dice el 33. Lo hago debajo. Resuelve un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos miden 7 y 10. Entonces tú dibujas tu triángulo rectángulo. Catetos 7 y 10, entonces ponemos 7 centímetros por aquí, el otro cateto 10 centímetros. Evidentemente esto mide 90 grados, que es el ángulo, porque dice que es rectángulo. ¿Y qué me hace falta? Pues me hace falta la hipotenusa y me hace falta el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Vale? ¿Qué orden seguimos? Pues no importa, le da un dato suficiente. Entonces si yo por ejemplo digo, pues yo quiero calcular primero alfa. Para los ángulos, si me faltan dos, tengo que aplicar las razones trigonométricas. ¿Y qué razón trigonométrica puedo aplicar? Pues como tengo los dos catetos, debo aplicar la tangente. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, el alfa mide pues la tangente a la menos 1
de 10 entre 7. Cojo la calculadora. Tangente a la menos 1 de 10 entre 7. Y da aproximadamente 55,01 en grados. ¿Vale? Y ya tengo el alfa. Si tengo el alfa, ya puedo calcular el beta. ¿Cuánto me diría el beta? Pues teniendo en cuenta que alfa más beta más los 90 grados del ángulo recto debe ser 180, pues si despejo el beta, sería el 180 grados, le quito 90 y le quito los 55,01, que es el ángulo alfa. Entonces el beta me da, hay que lo borré, pues 55,01 le quito 90, 34,99 grados. Y compruebo, 34,99 más 55,01 más los 90 me debe dar 180, ¿vale? Ok, ya tengo los ángulos. Me faltaría la hipotenusa. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Pues como te dije antes, la hipotenusa puedo aplicar o las razones trigonométricas, donde entre pues la hipotenusa, en este caso como tengo el alfa y el beta me da igual, pues puedo calcular por ejemplo el seno de alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, que era 10 entre la hipotenusa. Te recuerdo que el alfa lo tengo ya calculado, entonces la x es pues 10 entre el seno de alfa. Pues si calculo el seno 10 dividido entre seno de 55,01 y me da aproximadamente 12,21 centímetros la hipotenusa, utilizando la razón trigonométrica seno. También podría haber utilizado el coseno de alfa es 7 entre x, hacemos lo mismo, x igual a 7 entre coseno de alfa. Y me tiene que dar también 12,21, me da 12,21, ¿vale? Otra forma sería aplicando el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, como ya tengo los dos catetos, calculo el teorema de Pitágoras calculo la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. 7 al cuadrado más 10 al cuadrado, esto sería igual a 49 más 149 da esto. Entonces la x es la raíz cuadrada, siempre positiva porque es una distancia de 149. La raíz de 149, estoy comprobando que me dé bien, ¿vale? Y da el 12,21 centímetros también. Diferentes maneras de hacerlo, de hacer el 33. El 34, por ejemplo, sería muy parecido. Triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 30 y su cateto contiguo mide 5. Pues nada, dibujamos un triángulo rectángulo. Como rectángulo, el ángulo recto mide 90. El ángulo de 30 grados lo voy a poner aquí, o lo puedo poner en el otro lado, ¿vale? Aquí arriba también lo puedo poner, no me lo dice. Lo que sí me dice que el cateto contiguo mide 5, es decir, este 5 sí debe ir aquí, donde lo he puesto, ¿vale? Entonces, ¿qué desconozco? ¿Qué tengo que conocer? Pues tengo que conocer el ángulo de arriba, que lo puedo llamar beta, y necesito también la hipotenusa, que es la x, le puedo poner eso, x o hipotenusa, y después también tengo el otro cateto, que es la y. Necesito calcular 3 cositas. Bueno, fácil, cálculo de beta, lo primero, el beta sale fácil, porque el ángulo beta, si tengo un ángulo agudo de 30, el beta es 60. ¿Por qué? Porque los 30 grados del primer ángulo más el beta más los 90 del ángulo recto debe ser 180. Si tú despejas de ahí, lo calculas mentalmente, también es muy sencillo, eso da 60 grados. Una vez tengo el beta,
lo tengo que poner por aquí, que no lo estoy poniendo. Calculo la hipotenusa o calculo cateto, como yo quiera, ¿vale? Ahora voy a calcular cálculo de I. El cálculo de I, como tengo el ángulo de 30 grados o el ángulo de 60, no importa. Fíjate, si utilizo el ángulo de 30 sería seno de 30 grados es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí me pasa lo mismo de antes. ¿Ves? Tengo dos incógnitas, entonces el seno de 30 no me sirve para calcular porque tengo dos incógnitas. Si utilizo el coseno, me pasaría exactamente igual, ¿no? No, si utilizo el coseno, vamos a utilizar el coseno. El coseno de 30 grados sería 5 entre x. De aquí puedo despejar la hipotenusa. Entonces no sería el cálculo de la y, pero sí de la x. Pues nada, despejo la hipotenusa, sería x igual a 5 entre coseno de 30 grados. Es decir, pues 5 entre el coseno de 30 grados, 5,77 centímetros mide la hipotenusa. Una vez tengo esa hipotenusa, pues puedo calcular ahora sí el cateto. Puedo aplicar teorema de Pitágoras o puedo aplicar este valor, me lo llevo aquí arriba. Entonces tendría igual a I entre 5,77. Si yo despejo la I, sería 5,77 por el seno de 30 grados. Por el seno de 30 grados, 2,89. ¿Qué mide la I? 2,89 y 5,77. Bueno, entonces está hecho los dos, 34 y 33, sobre triángulos rectángulos. Pasaríamos a otro tipo de problemas donde ya no son más trabajosos, porque ya no son rectángulos directamente, tienes que buscar los triángulos rectángulos para poder hacer cálculos. Entonces yo estaba pensando en hacerte el 35. Dice, tenemos un triángulo rectángulo, isósceles, cuyos lados desigual mide 6 centímetros. Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Este me está quedando medio mal. No. Tengo mi triangulito, cuyo lado desigual mide 6 centímetros. Se supone que esta X, estos dos lados son los iguales. Bueno, yo lo dibujo así. Y el lado desigual mide 6 centímetros. 6 centímetros. Bien, una cosita que tienes que saber, que si esto es un triángulo isósceles, justo a la mitad de la altura, esto mide 3 centímetros, o sea, un cateto de los que salen 3 centímetros y el otro también. ¿Vale? Y este ángulo entonces son 90 grados. Dice, y su ángulo desigual tiene amplitud de 30. Bueno, si el ángulo desigual, que es el de arriba, porque los de abajo son iguales, es de 30 grados, ¿cuánto mide la mitad? Pues 15 grados. Si yo tengo aquí este 15 que estoy tapando con el puntero, más 90, ¿cuánto me tiene que dar el otro ángulo? Porque ya lo tengo, el otro ángulo ya lo sé, o debo saberlo. Este ángulo de aquí, que mide 75 grados. ¿Por qué? Porque al tener un triángulo rectángulo, a ver si consigo pintarlo en verde. O sea, yo aquí en verde estoy pintando un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces ese triángulo rectángulo
Si yo tengo el ángulo recto de 90 y el ángulo desigual, que me lo da el enunciado, mide 30, la mitad, porque al ser triángulo isósceles, este ángulo que queda aquí es la mitad del de arriba, sería 15 grados. 15 más 75 es 90, 90 más 90, que es el rojo, es 180. Ya tengo los ángulos, ¿vale? Y además tengo el cateto de 3 centímetros. Son cuestiones que al ser un triángulo isósceles, pues se cumplen siempre, ¿vale? ¿Cómo calculo entonces? Me hace falta calcular pues la hipotenusa y la altura, que es un cateto del triángulo recto. Pues voy a calcular, por ejemplo, el cateto I. El cateto I es el lado opuesto al ángulo de 75 grados, por tanto, puedo aplicar el seno. O sea, voy a aplicar el seno. Muchas formas de hacerlo, pero seno de 75 grados es igual al cateto opuesto, que es la I, entre la hipotenusa. Y me voy a pasar lo mismo de antes. Bueno, me está pasando a posta, o sea, vamos a ver, tú puedes pensar diferentes maneras de hacerlo y no llegar a la conclusión, a que puedes resolver esto. Entonces, ¿qué hago? Y pues si ves que te ha pasado lo mismo siempre, entonces el seno, para tú calcular el seno tienes que tener en cuenta que tienes que conocer la hipotenusa y normalmente no la tienes. Entonces, ¿qué hago? Pues te lo tacho, ahí te lo voy a tachar a lo bruto. Normalmente se suele utilizar la tangente, ¿vale? ¿Por qué la tangente? Porque la tangente me relaciona los dos catetos. Y como ya tengo uno, pues puedo conseguir el otro. Y entre 3. Y si despejo la I de ahí, sería 3 por tangente de 75 grados igual a I. Fíjate que te he puesto el 3 delante de la tangente, porque si no a veces nos confundimos, ¿vale? Y para calcularlo sería 3 por tangente de 75. A mí me da 11,20 centímetros. O sea, ya tengo la I, 11,20 centímetros. Y ahora, perdón, ¿cómo calculo el cateto? Perdón, el cateto. Cateto, no, la hipotenusa X. Pues la hipotenusa X se puede calcular utilizando teorema de Pitágoras, utilizando el seno del 75 o utilizando el coseno del 75. Se puede utilizar de muy diversas formas, ¿vale? Se puede utilizar, pues se puede calcular. Entonces yo lo que voy a aplicar es teorema de Pitágoras. Por Pitágoras sería x cuadrado igual a un cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 11,20 al cuadrado. Es decir, que x al cuadrado me da pues 9 más 11,20 al cuadrado, me da 134,44. Es decir, la x me da la raíz cuadrada positiva siempre de ese numerito. Y me da pues 11,59. Bueno, una vez calculados los ángulos del triángulo, me dice que calcule el área del triángulo. Bueno, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Pues el área de un triángulo siempre es base, lo que mide la base por lo que mide la altura, entre 2. ¿Cuánto mide la base en este caso? Pues 6 centímetros del triángulo grande, ¿vale? ¿Cuánto mide la altura? Pues la I, 11,20 entre 2. Y eso entonces me da, pues, 3 por 11,20, 33,6 centímetros cuadrados. Esa es el área del triángulo. Área. Y el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo o de cualquier figura? Sumando los lados, ¿vale?
Sumo el lado de abajo, que era el 6, más las x. Tengo 2x, ¿vale? Más 11,59 por 2, porque tengo dos lados iguales, ¿vale? 6 más 11,59 por 2 me da 29,18 centímetros. Y ya tengo el perímetro. O sea, realmente no me pedía calcular los ángulos ni nada. Me pedía calcular el área del triángulo y el perímetro. Y son los dos resultados que acabo de hacer. Bueno, pues pasamos al 36, problema con enunciado, y es fundamental dibujarlo, ¿vale? Debido al viento, una cometa atada al suelo ha alcanzado una altura de 5 metros. Bueno, si yo dibujo, por ejemplo, algo que me ata la cometa es esta es la cometa, bueno, mi cometa, y dice que alcanza una altura de 5 metros. Bueno, eso se supone que la altura, si el suelo está aquí, la altura sería esto. La altura, vamos a ponerle h. La altura siempre me forma un ángulo de 90 grados con el suelo, ¿vale? Y dice que está además formando 60 grados con el suelo. 60 grados con el suelo es eso de aquí. Y me pide calcular la altura, que no la escribí, que eran 5 metros. Me pide calcular la longitud de la cuerda, ¿no? Longitud de la cuerda, que es una hipotenusa de un triángulo rectángulo, o del triángulo rectángulo. Bien, ¿cómo puedo hacerlo? Como tengo un cateto, me faltaría el otro, me faltaría este cateto, el i, para una vez teniendo o que tengamos ese cateto, calcular la longitud utilizando Pitágoras o utilizando las relaciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, lo primero, cálculo de i, de un cateto. Yo aplicaría la tangente. La tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto entre cateto contiguo, y de ahí despejo la i. La i pasaría multiplicando y la tangente pasa dividiendo, es despejar. 5 entre la tangente de 60, 2,89 metros. Eso es la i. Y una vez tengo la i, pues puedo irme a calcular la longitud, que es lo que me pide el enunciado, ¿vale? Cálculo de la longitud. Aplico Pitágoras, que sería longitud al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería entonces el 5 al cuadrado más el 2,89 al cuadrado. Es decir, la longitud sería igual a la raíz cuadrada siempre positiva de lo que da en el otro lado. 2,89 al cuadrado, 33,3521, y la raíz cuadrada de esto me da 5,78, que es la longitud de la cometa. Bien, he ido por el camino largo, evidentemente. Yo realmente lo puedo pensar de otra forma y hacerlo así. Si te das cuenta, solo me pide la longitud. Entonces, ¿qué hago? Si tengo el ángulo de 60 grados y tengo este cateto, aplico el seno. Si yo aplico el seno de 60 grados, tendría igual al cateto opuesto, que era 5 entre la longitud. Y entonces la longitud pasa multiplicando y el seno dividiendo. Longitud de la cuerda sería 5 entre el seno de 60 grados.
y 5 entre el seno de 60 grados, me da 5,70 y en este caso me da 5,77 por las aproximaciones que hice en el cálculo anterior, ¿vale? Fíjate entonces que si me doy cuenta, esto que te estoy poniendo en verde es mucho más rápido que lo de arriba, pero que son pasos que cuando tienes mucha soltura te das cuenta, si no, hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Te lo hice por el camino largo y por el camino corto. Bien. Bueno, y aquí tenemos los últimos, ¿no? Los últimos dos problemas que aparecen ahí. Y bueno, esto te lo voy a dejar para ti. Si tú tienes dudas, pues me preguntas, ¿vale? Pues venga, un saludito y hasta otro día.